Hola, muy buenos días a todos. Vamos a dar por iniciada la cuarta clase del tercer módulo. En lo que va a hacer referencia a lo que nos quedamos en la última clase, vamos a continuar hablando de las leyes de nueva creación y posteriormente las leyes que se reformaron. Como lo platicábamos en la clase pasada, respecto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues cambió el ámbito que antes era la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, que no tenía competencia territorial en las entidades federativas y por ende en los municipios, y ahora con el cambio de paradigma a una ley general, tiene ámbito de competencia en toda la República Mexicana. Vamos a empezar a hablar un poco de esta ley. Ya vimos la clase pasada algunos de los cambios más sustanciales que teníamos respecto a la ley estatal de aquí del estado de Veracruz con la ley general, pero vamos a continuar. Ahora bien, recordando la clase pasada que hablábamos de la competencia, refería en su artículo primero que la presente ley es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación. En este entendido, la aplicación de esta ley, según los artículos 4, 65 y 73, hace referencia a que esta va a poder ceñirse no únicamente en servidores y servidores públicos, sino que amplía la gama de aplicación hacia los particulares y las personas en situación especial. Vamos a hablar más a detalle sobre estos, pero primero, recordando un poco de la clase pasada, explicábamos que en los siguientes módulos, tanto como la materia administrativa que estamos dando de las reformas y tanto la materia penal, que igual vamos a hablar de ella en esta clase, pues va a ser un poquito como resumida en cuanto a los cambios más sustanciales, debido a que en el módulo 4 y 5 van a poder explicar a más detalle todo el procedimiento, las pautas que conllevan, los medios de impugnación, cada tipo de acuerdo. Entonces va a ser un poco más práctica en cuestión de esos dos módulos, por lo cual únicamente voy a hablar de los cambios sustanciales que se hicieron en esta Ley General de Responsabilidades Administrativas. Posteriormente vamos a hablar de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Después iniciaremos, terminando con esto, la materia penal, la materia administrativa. Vamos a continuar con la materia penal. Vamos a ver la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y consecuentemente el Código Penal Federal. Por último, vamos a realizar pues una pequeña síntesis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que en ella realmente no se sufrió un cambio relevante, sino que nada más se adecuaron las funciones que competen a ese tipo de autoridades, como la Secretaría de la Función Pública y los titulares de los órganos internos de control, en relación a la vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción, su participación, que ya hablamos mucho de ello, y estos cambios fueron los únicos que se realizaron en esta ley orgánica. Y de ahí, pues sabemos, como ya hablamos antes, que la misma ley orgánica regula las entidades,
que son los organismos públicos descentralizados, y que ya hablamos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, pero esta no se reguló a través de la ley orgánica, sino que nada más se añadieron pues funciones para dar el parteaguas hacia la vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción y algunos cumplimientos como en cuestión de declaraciones, de pues la participación que tienen las sesiones del comité coordinador, etcétera. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa, hablando de los sujetos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como ya sabemos, los servidores públicos ya estaban sujetos a esta ley. En el estado de Veracruz específicamente, también hablábamos antes, aunque no eran como tal particulares, hablábamos de los proveedores. Estos pues tienen su propia ley de la materia, con base a la ley de adquisiciones. Igual, estos sí han sido regulados porque ejercen recursos públicos, porque tienen unas situaciones especiales que al usar recursos públicos pues regula su situación jurídica y pueden ser acreedores a sanciones. Esto ya se encontraba, nada más que debemos diferenciar los proveedores o los contratistas con los particulares, porque en el caso de los particulares abre el camino hacia sancionar a cualquier ciudadano que esté relacionado con la comisión de faltas administrativas graves. Y por último, vamos a hablar de las personas en situación especial, que no son servidores públicos ni servidores públicos, y podrían entrar entre un híbrido entre servidores públicos y particulares, pero sí tienen puestos, nada más que no son como tal servidores públicos. Ahora bien, vamos a referir un poquito más a fondo en qué consiste estos conceptos, y los servidores públicos, su fundamento legal está en el artículo 108 constitucional. Aquí podemos observar que viene la definición que habla que los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados, y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía. De ahí tenemos que abre pues la definición, empleo, cargo, comisión, porque hay muchas formas de contratación. Sin embargo, recordemos que no todas las formas de contratación por parte del gobierno recaen en una relación laboral y como tal, pues una competencia legal hacia la aplicación de esta ley. Como ejemplo puedo mencionar a los prestadores de servicios profesionales que hacen un contrato, y en este tenor, pues ellos no están sujetos a la aplicación de esta ley porque únicamente prestan un servicio que pues es remunerado por parte del gobierno, pero en un sentido de honorarios, y entonces no puede recaer en esta situación legal. Pero como lo vimos en la clase pasada, podemos detectar que el Comité de Participación Ciudadana, si bien son ciudadanos, estos están sujetos al régimen de los servidores públicos, ya que cumplen funciones y atribuciones propias de los servidores públicos. Por lo tanto, podemos entender que a su vez, aunque estén siendo ciudadanos, todos los que estén sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos van a poder ser pues sancionados con la ley de la materia. Ahora, hablando de los servidores públicos, pues son todos aquellos que hayan fungido como servidores públicos, en el supuesto que hablábamos del 108 constitucional. Ahora bien, en cada entidad federativa, por medio de su propia constitución, definen a los servidores públicos. Aquí les doy la definición federal, sin embargo, en cada entidad federativa van a poder detectar que existe una definición diferente, porque también incluye a
a las situaciones especiales que tengan en ese estado. Por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz se encuentra nuestra constitución política en el artículo 76 y más o menos es la misma definición, nada más que lo baja el estado. Habla de los organismos autónomos, habla de la administración pública estatal, habla del Congreso de la Unión, va abriendo hacia los organismos públicos descentralizados, etcétera. Sí va abriendo el panorama y a su vez también en cada municipio pues tienen su propia definición. De ahí meten a los servidores públicos del ayuntamiento, a los síndicos, etcétera. Entonces, para checar la definición propia de los servidores públicos, siempre hay que remitir a la ley de la materia y entonces concatenar con la legislación propia del nivel del servidor público, ya sea municipal, estatal o federal. Vamos a tener que remitirnos para ver el ámbito de competencia y si recaen en esa disposición y están sujetos a la ley. Bueno, ahora hablando de los particulares, como bien lo decía, que no solo incluye o no va dirigido hacia solo proveedores, son todas aquellas personas físicas y o morales vinculados con faltas administrativas graves. En esta situación, si bien dice que pues están sujetos a esta ley los particulares, se deben de cumplir ciertos requisitos para establecer el nexo causal entre la falta administrativa grave cometida por un servidor público y vinculada con un particular, que es como mencionábamos, que se hacen o realizan la mayor parte de actos de corrupción, ya que los servidores públicos no funcionan solo, generalmente obtienen recursos o favores como tráfico de influencias. Vamos a mencionar más a detalle las faltas administrativas. Sin embargo, pues menciono únicamente que en este caso de los particulares, no solamente es que sean como tal ciudadanos, sino que estos necesitan estar vinculados con las faltas administrativas graves. Y aquí va a haber una codependencia entre los servidores públicos y los particulares para ser sancionados por la misma vía. Entonces, entendemos que se hace de esta manera. Voy a mover con el mouse y señalar más o menos por dónde esté para que vayamos viendo al mismo tiempo. Y por último vamos a hablar de las personas en situación especial. Este tipo de figura jurídica no recae en ninguna de las anteriores y por lo tanto se incluyó para que no hubiera actos de corrupción por estas personas, van más que cuestiones de candidatos a cargos públicos de elección popular, van miembros de equipos de campaña electoral o de transiciones de administraciones del sector público y líderes de sindicatos, directivos y empleados del sector público. En ese tenor, podemos entender que si bien los candidatos a elección popular todavía no son servidores públicos, estos pueden recaer en actos de corrupción, comprometiendo al Estado o a la República o al municipio por medio de promesas privadas que si aportan, por ejemplo, en la campaña, cuando llegue él les va a dar, cuando llegue él al cargo o junte los votos, pues les va a dar algún tipo de beneficio. Pudiera ser desde contratos, pudiera ser desde cargos públicos, etcétera. De igual manera, los miembros de los equipos de campaña electoral van a estar sujetos a la aplicación de esta ley y aquí vinculamos a los candidatos con su propio equipo de campaña. Ahora bien, hablando de la transición entre administraciones del sector público, voy a mencionar un ejemplo de aquí del estado de Veracruz. No sé si en sus estados cómo funcione exactamente con la ley de aplicación, pero podemos verlo de la administración federal o la estatal, que voy a dar el ejemplo.
En los cambios de administración, cuando cambian de presidente o gobernador, pues siempre hay una transición que generalmente inicia un mes antes, aproximadamente. Algunas veces inicia mucho antes por común acuerdo, algunas veces las leyes de sus estados pudieran mencionar otro tipo de regulación específica. Sin embargo, doy por ejemplo el caso de Veracruz, que es un mes antes. En ese mes, los que aún no son servidores públicos, pero van a recibir el cargo, inician con los trámites conducentes para checar la información relacionada con el acta de entrega-recepción. Entonces, pasan un mes, generalmente les prestan un lugar físico, puede ser con mobiliario de la propia dependencia o entidad, etcétera, pero se encuentran en las oficinas revisando documentación que es inherente a los servidores públicos y al cargo, y por lo tanto, pues ya están en un inter entre que van a iniciar un cargo público, pero que no están sujetos a la ley. Entonces, aquí había una laguna en el sentido de que si es pues que no era servidor público, pero estaba en el equipo de transición, un ejemplo, se usaba información y utilizaba la información de forma indebida, utilizaba bienes ya de la dependencia, o sea, del erario público por parte privada, ejemplo, desde que le prestaran un coche y él lo anduviera manejando por toda la ciudad, sin que tuviera que ver con el cumplimiento, pues, de las funciones inherentes a los cargos de los servidores públicos, ya que estos no eran servidores públicos, sino que eran ciudadanos. Sin embargo, ya se encontraban en un equipo de transición que estaba pronto a ocupar un cargo público. Y por último tenemos pues a los sindicatos, que también estarán sujetos a la aplicación de esta ley, y posteriormente nos remitimos a las faltas administrativas. En este sentido, por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz no existía esta división. Realmente cuando hablábamos de faltas administrativas, teníamos un catálogo general donde se mencionaban todas y teníamos la elección de imponer sanciones igual, con una discrecionalidad enorme en el sentido de que dependiendo, dependiendo pues ahora sí la conducta desplegada, ya reunidos los elementos de prueba y todo el desahogo del procedimiento, podíamos escoger cualquiera de las sanciones que estaban disponibles en la ley del Estado. Sin embargo, al no haber pues una regulación entre cada una de las faltas, pues no se contaba con la información suficiente como para pues regular la imposición de sanciones, ya que ahora no solamente se dividen las faltas administrativas por unas conductas determinadas, sino que a cada falta administrativa o cada tipo de falta administrativa, pues le dan unas imposiciones de sanciones diferentes. Por ejemplo, mencionando la inhabilitación de las faltas no graves, esta no puede ser menor a 6 meses ni mayor a un año. Entonces ya regula una parte de la imposición de la sanción. Y en el caso de las graves, lo máximo puede ser 20 años y dependiendo, pues ahora sí, el daño patrimonial, también ahí se encuadra la situación de que si pasas de tanto sumas, puedes ser acreedor de una sanción de 10 a 20 años. Eso ya pasando el límite de las sumas. Y en el caso de particulares, pues ya también se tipifican, ya que estas no estaban pues encuadrada la conducta en las anteriores leyes. Ahora bien, entendemos que con esta división se abrió también un catálogo. Como sabemos, antes las faltas administrativas, si bien era cierto que estaban catalogadas, no estaban catalogadas como tipos penales. En el caso de las graves, se abre las definiciones
que son los mismos tipos de delitos que se cometen en materia pues, penal de la misma inherente. Entonces, aquí en el catálogo de graves incluyó a todos los delitos que pudieran estar relacionados con faltas administrativas, nada más que los encuadraron en hipótesis normativas de carácter pues administrativo, y en el caso de particulares, pues se hizo igual el nexo causal que pudieran tener los particulares con la implicación de faltas administrativas graves. Vamos a mencionar las faltas administrativas graves, algunos ejemplos que, bueno, aunque ya hemos hablado de ellos en clases pasadas, pues ahora podemos especificar un poquito más en cuanto a los conceptos. En las faltas administrativas graves está el cohecho, el peculado, el desvío de recursos públicos, la utilización indebida de información, el abuso de funciones, la actuación bajo conflicto de intereses, la contratación indebida, el enriquecimiento oculto u ocultamiento del conflicto de intereses, el tráfico de influencias y, por último, el encubrimiento. Ahora, voy a hablar un poquito del concepto de cada una, sin meterme a toda la hipótesis normativa que tienen en cada una de ellas. Entonces, pudiéramos entender el cohecho como cuando el servidor público exija, acepte, obtenga o pretenda obtener por sí o a través de un tercero un beneficio no comprendido en su remuneración, que no forma parte, pues, del propio salario, compensaciones, bonos. Ahora bien, el peculado, pues lo comenta que el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o terceros o de terceros de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento. En ese sentido, pues nos referimos que sin fundamento es cuando no tengan la atribución legal para hacerlo, sino que únicamente porque vayan a beneficiar a una persona en específico, pues cometan un acto sin fundamento legal alguno. Y posteriormente tenemos el desvío de recursos públicos y lo definimos como cuando el servidor público autoriza, solicita o realiza la asignación de recursos públicos, igual materiales, humanos o financieros, en contravención de las normas aplicables. En ese sentido, el ejemplo más usual es cuando llega un fondo federal etiquetado para un rubro en específico. Estos hacen una administración hacia otras cuentas que que no forman parte de la cuenta donde se debe de administrar, y aparte se utiliza para otros fines. Por ejemplo, si nada más viene para nómina el recurso federal y es para pura nómina, ellos lo usaron en la compra de adquisiciones materiales. Entonces lo cambian de rubro, lo meten a otra cuenta y lo utilizan. Si bien el recurso pudiera usarse para, para esa cuestión y no hubiera como tal, pues, en sentido estricto, un perjuicio para la propia dependencia, sí lo hay para el propio Fondo Federal, ya que este solo se debía de utilizar en, en fines específicos, y en consecuencia, al no usarse, pues ya se afecta las reglas de operación de ese recurso público y todas las derivadas que éstas puedan surgir, desde normatividad contable, desde atribuciones legales propias del puesto, desde toda la normatividad relacionada con el recurso, porque todo recurso que llega etiquetado de esta forma tiene normas de operación,
Ahora continuamos con la utilización indebida de información, refiriéndonos a ella, que se comete cuando el servidor público adquiera para sí o para terceros bienes, ventajas o beneficios usando información privilegiada de la que tuviera conocimiento con motivo de su encargo. Por ejemplo, el caso más usual pudieran ser remates, que si bien son públicos, eh, fueran ellos las primeras personas que dieran información o bueno, pudiéramos dar cualquier otro ejemplo desde que, no sé, van a bajar las placas de la concesión para los taxis y en lugar de un ejemplo hipotético, 100,000 por el mes de octubre van a costar 5,000 pesos. Y entonces, casualmente, la esposa del servidor público que trabaja ahí compra 500 y se acaban todas las placas. Eh, Podríamos decir ese ejemplo. Bueno, ahora hablando de abuso de funciones, se entiende como cuando se ejercen funciones que no tenga conferidas o use las que tenga, que las tenga en pues, la normatividad para realizar actos arbitrarios y generar un beneficio personal para terceros. Luego nos vamos con la actuación bajo conflicto de intereses, que es cuando el servidor público intervenga con motivo de su empleo, cargo o comisión en la tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de intereses. Nos podemos remitir que el conflicto de intereses viene en el artículo 3 de la Ley General y el concepto es de personal, familiar o de negocios. Entonces, hablando de personal, pudiéramos entender desde un ejemplo de amigos, ya que tengan una relación cercana, hablando de familiar, pues hablamos de un lazo sanguíneo, o en su caso, si es por afinidad, pues ya nos remitimos a la cuestión de la afinidad y los grados de consanguinidad o afinidad que tengan. Y por último, en el caso de negocios es cuando sean pues, socios o accionistas de, por ejemplo, una sociedad anónima de capital variable. Ahora bien, hablando de contratación indebida, pues nos referimos a cuando se contrata a alguien que está impedido o inhabilitado para ocupar un empleo, cargo o comisión públicos, o cuando se contrata a una persona moral como proveedor, cuando está inhabilitada para realizar contrataciones en el sector público. Ahora bien, hablando de enriquecimiento oculto o ocultamiento de conflicto de intereses, a quien falte la verdad en la presentación de declaraciones, ya sea patrimonial o de intereses, con el objeto de ocultar su patrimonio o sus relaciones que podrían recaer en conflicto de intereses. Hablando de tráfico de influencias, se refiere que cuando el servidor público utilice su posición para inducir a otro a que efectúe, retrase u omita realizar un acto de su competencia con la intención de obtener un beneficio para sí o de terceros. Por último, tenemos la falta administrativa de encubrimiento, es cuando se cometan actos por un servidor público para la ocultación de la comisión de faltas administrativas de las que tenga conocimiento. Por ejemplo, si se hubiera hecho un desvío de recursos públicos que destruya los papeles donde se realizó esa administración, que borre los registros donde se realizó la transferencia bancaria, etc. Esto solo por mencionar ejemplos. Ya definiendo estos, pues vemos que coinciden con los mismos delitos tipificados en el título 10 del Código Penal Federal y pasamos a las faltas administrativas no graves. Aquí vamos a mencionar únicamente sus conceptos, los encontramos en el artículo 49,
cada uno de estos es una fracción diferente. Y en el caso de faltas administrativas graves, empieza a partir del 52 y termina con el artículo 62. Y con esto, pues ahí sí vienen divididos cada conducta. En las faltas administrativas nos marca el 49 que incurrirá en falta administrativa grave quien no cumpla con las siguientes obligaciones, y ahí vienen todas las fracciones. Nos podemos remitir a mencionar algunas, como el incumplimiento de obligaciones, el no denunciar actos que fueran constitutivos de faltas administrativas o delitos y que tengan conocimiento por medio de su actuar, no atender instrucciones de sus superiores jerárquicos, aunque éstas fueran fundadas y motivadas y apegadas a derecho. En el caso de que haya una instrucción que vaya en contra, pues, del principio de legalidad, se debe de denunciar este acto y no se debe de atender esa instrucción. Ahora, tenemos no presentar declaraciones patrimoniales y de intereses en los términos de esta misma ley general. Vienen en el artículo 33, refiriéndonos a la inicial, la de conclusión y la de modificación. Inicial, la que entregamos cuando iniciamos en el cargo, la de modificación en el mes de mayo. Cada año se informa de la situación patrimonial y de intereses actual. Y por último, la de conclusión, que es una vez que hayamos salido del cargo público. Ahora bien, hablando de la siguiente, podríamos mencionar el no resguardo de información, que puede ser que no impedamos la sustracción porque hayamos dejado un documento pues fuera de su lugar de resguardo, si va bajo llave, si el fondo revolvente, por ejemplo, que se maneja generalmente en las instituciones, pues debe mantenerse en una caja fuerte. Si no se deja en esa caja fuerte y se deja así a la vista de todos y a la posible sustracción, pues recaeremos en esta falta administrativa. En esto va tanto pues la divulgación de información, etc. No supervisar a subordinados. En este caso, cuando los servidores públicos subordinados incumplan o recaigan en una falta administrativa de la cual el superior jerárquico tenga conocimiento, pues se constituirá esa falta administrativa. Esto podríamos decir que no puede ir sin que haya una falta administrativa de por medio, sino que esta es pues relacionada del incumplimiento de otra falta administrativa y recae en el superior jerárquico por no vigilar, instruir, revisar a los subordinados que hayan cometido una falta administrativa. Para esto debe constituirse que haya un conocimiento. Si no, no se podría tipificar esa falta administrativa. Luego, no rendir cuentas, la falta de colaboración de procedimientos judiciales y administrativos, que va desde cuando incumplen en cualquier tipo de requerimiento de estos dos tipos de autoridades, la supervisión en contrataciones, que se debe vigilar que cumplan con todos los requisitos que marca la ley de la materia, y pues su carta de no conflicto de intereses, de no ser servidor público, etcétera, cada requisito, o sea, RFC, etcétera. Y por último, ocasionar daños y perjuicios a la hacienda pública, pues de manera negligente, no en la comisión de las conductas que se encuentran encuadradas en las faltas administrativas graves. De ahí teníamos pendientes en la clase anterior contestar la duda que había surgido en la definición de daños y perjuicios. Esta la voy a contestar por correo para seguirnos un poquito más rápido, que no se nos vaya el tiempo. El periodo de esta clase va a ser de 2 horas y vamos a estar un poquito más apresurados, pero con gusto te lo hago llegar por correo.
me escribes si quieres por WhatsApp y te mando la contestación. Y por último tenemos las faltas administrativas de particulares, que a ellas nos referimos, ejemplos, los actos de personas físicas o morales privadas o privadas que estén vinculadas con faltas administrativas. Deben de existir ese nexo causal, existir una falta administrativa grave para sancionar a un particular. Entonces, podemos entender como ellas. Ejemplo, si un servidor público cometió cohecho, que pues es recibir un beneficio, hablando de todos los beneficios en general, por ejemplo, dinero en efectivo, para realizar un acto que beneficie a cualquier persona. En ese sentido, el servidor público es sancionado por la falta administrativa tipificada como la conducta de cohecho, y a su vez el particular que dio ese beneficio es sancionado como la falta administrativa de soborno. Estas dos guardan estricta relación, así podemos en cada una ir vinculando pues el tipo de falta administrativa que debe tener el particular. Ahora, la participación ilícita en procedimientos administrativos. Esta se concatena con la contratación indebida. En cada una, pues debemos de buscar el hilo o el nexo causal entre ambas para concatenar las graves con las de particulares. Luego, tráfico de influencias, pues se concatena con tráfico de influencias, pero es quien haya obtenido el beneficio. Utilización de información falsa, pues se puede vincular nuevamente con contratación indebida. Obstrucción de facultades de investigación, esa se puede vincular con encubrimiento, o en su caso, en falta administrativa no grave, con falta de colaboración de procedimientos judiciales y administrativos, en el entendido de que las autoridades investigadoras, sustanciadoras y resolutoras pudieran requerir información o la comparecencia de algún particular para pues, esclarecer los hechos presuntamente constitutivos de responsabilidad administrativa. En caso de que no fueran a comparecer, no quisieran entregar información, se escaparan, etc. El uso indebido de recursos públicos, pudiéramos verlo vinculado con el desvío de recursos públicos. Por ejemplo, que un servidor público tenga etiquetado cualquier tipo por ejemplo, el pago de nómina y lo desviara para pagar a una persona particular y ella lo usara para, no sé, la contratación de una licitación pública, ya sea de adjudicación directa, etcétera, pues se vincularía ahí la falta administrativa. Y por último, la contratación indebida de servicios públicos, que es que durante el año previo que posee información privilegiada obtenida con motivo del encargo público, o sea que ya no sea servidor público, haya salido y ya tengo un año, pero con esa información, por ejemplo, si estuvo resolviendo procedimientos administrativos y tenga conocimiento de cómo esté integrado, pues sea posteriormente el abogado defensor de la persona que él estaba siendo parte en el procedimiento administrativo. Entonces, pues se coloca en una situación ventajosa y obtiene un beneficio por su conocimiento previo en el asunto en cuestión. Por último, teníamos las faltas administrativas pues reguladas por los particulares que eran en situación especial, que ya hablamos de cuáles eran los sujetos en esta diapositiva. Y en este tenor tenemos pues cuando exijan, soliciten, acepten, reciban o pretendan recibir,
beneficios indebidos para sí, su campaña electoral, o de terceros a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el futuro, en el entendido de que como tal no tienen todavía un puesto público o no se encuentran en la regulación del concepto de servidor público, están entre el inter de particulares y servidores públicos, pues cuando lo sean, en el caso de en el caso de candidatos a cargos de elección popular o campaña electoral o transición que van a obtener un cargo público, pues en su momento cuando lleguen al cargo le otorguen la ventaja de la que veníamos hablando. También tenemos una distinción que ahora bien las autoridades fueron separadas en tres autoridades diferentes que van a aplicar la ley: la autoridad investigadora, la sustanciadora y la autoridad resolutora. Si antes bien a veces se concentraban estas tres en una misma autoridad, hablando de municipios, que el mismo contralor fungía para investigar, para sustanciar y resolver, pues ahí se veía viciado el procedimiento desde el origen, porque la misma ahora regula que la misma persona que, que sea autoridad investigadora, pues no puede ser la misma que sustancia resuelva el procedimiento, ya que, pues, si ella ya considera en un principio que existe una falta administrativa, una probable falta administrativa, pues esta normalmente estaríamos en el entendido de que va a sustanciar y resolver en el mismo sentido de la imputación que hizo él como autoridad investigadora. Siguiendo con las autoridades que intervienen en la materia de responsabilidades administrativas, como ya sabemos, antes se concentraba esa aplicación en el Poder Ejecutivo, desde sus distintos ámbitos. Por mencionar, en el ámbito federal tenían la Secretaría de la Función Pública con sus órganos internos de control en cada dependencia, y ahí mismo se encontraban la autoridad investigadora, la sustanciadora y la resolutora. Ahora con el nuevo parteaguas que abre la aplicación de distintas materias y competencias, pues tenemos que intervienen tanto el Poder Ejecutivo y, si es falta administrativa grave, interviene el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que como tal no pertenece al Ejecutivo ni al Judicial, debido a que pues, la propia Constitución le otorga autonomía y nos referimos a ellos como organismos constitucionalmente autónomos. Por ejemplo, en una falta administrativa de cohecho, primero la autoridad investigadora, que se encuentra generalmente en el Poder Ejecutivo, cuando vienen de faltas administrativas de servidores públicos del Ejecutivo, investiga. Posteriormente, sustancia dentro del mismo Ejecutivo. Y cuando como está tipificada como una falta administrativa grave, turnan el expediente para resolver autos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que va a resolver sobre las faltas administrativas graves, y los medios de impugnación van a ser a través del Poder Judicial, esto a través de los tribunales colegiados en materia administrativa. Acá tenemos a las salas especializadas en materia anticorrupción y a su vez en la sala superior de la tercera sección, pero bueno, en general hablamos que el cambio sustancial es que ya forman parte en el mismo procedimiento dos distintos poderes y un organismo constitucionalmente autónomo. Para entender desde dónde inicia y dónde termina la participación de las autoridades en la aplicación de la ley, entendemos que la autoridad investigadora pues inicia cuando observa la probable comisión de faltas administrativas, ya sea su acuerdo de erradicación derivado de
de una auditoría, de una denuncia o por oficio que ella misma haya vertido pues la comisión de presuntas faltas administrativas a través de oficios que tenga conocimiento e inicia de motu propio y termina hasta la remisión del informe de presunta responsabilidad administrativa, que es la imputación en sí. Luego se turna a la autoridad sustanciadora que realiza pues su acuerdo de admisión o en su caso la prevención, etcétera, y desahoga hasta la audiencia inicial. Posteriormente tenemos la autoridad resolutora desde, si es falta administrativa grave, desde que se remite pues al tribunal y hace la admisión del expediente y concluye hasta pues la resolución ya sea de inexistencia o sanción y la ejecución de la misma. La manda a ejecutar, como tal no lo ejecuta, por ejemplo, la manda a ejecutar contra el titular de la entidad para que si es, no sé, una destitución del puesto, lo haga efectivo el titular de la entidad, pero hasta ahí llega. Obviamente, pues hay demasiados acuerdos intermedios, hay demasiada parte del procedimiento. Ahora está súper regulada la función de cada autoridad en esta materia. Sin embargo, como se lo mencioné hace un momento, en el módulo 3 pues van a entrar directamente con la ley de la materia y van a poder desentrañar cada uno de los actos específicos, las competencias, las situaciones especiales y cada tipo de acuerdos, y va a ser más práctico. En este sentido, me voy a ir a los cambios sustanciales. Las nuevas figuras que, bueno, en algunas leyes de las entidades federativas existían y otras no, es la prescripción y la caducidad de la instancia. La prescripción viene y la caducidad de la instancia viene contenida en el artículo 74 de la ley y es la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones derivadas de la materia de responsabilidad administrativa. Entendemos que las faltas administrativas no graves prescriben a los 3 años, ya no se puede hacer nada después de que hayan transcurrido 3 años derivado de la comisión de una falta administrativa, y en el caso de las faltas administrativas graves prescriben a partir de los 7 años. Ahora bien, los términos empiezan a contar a partir del día siguiente al que se comete la infracción, o en su caso, al partir del momento en que hubieran cesado. Hay mucha jurisprudencia de la cuestión de la aplicación de la materia pues penal en la materia administrativa, hablando de delitos de trato sucesivo, igual hay faltas administrativas de trato sucesivo. Esto quiere decir que los efectos de la comisión de esa irregularidad subsisten, que se cometen cada cierto tiempo, pueden ser de carácter continuos, como los delitos continuos, tal cual, y pues esta empezará a correr a partir de que hubiera cesado la comisión de esa falta administrativa, hablando de los que llevan tiempo, de los que se siguen cometiendo, no de los que se hacen en un solo momento. El término de prescripción se interrumperá con la clasificación de la falta administrativa, ya sea no grave o grave. Cuando la autoridad investigadora la califique, se va a interrumpir la, la prescripción. Antes en Veracruz, por ejemplo, no teníamos una interrupción de la prescripción, y en ese sentido, aunque ya se hubiera, pues, tal cual, investigado, ya se hubiera citado al servidor público, ya se hubiera desahogado la audiencia, no se me interrumpía en ningún momento el término de la prescripción. Esto era un problema enorme que resultaba en impunidad. Ahora bien, hablando de la caducidad de la instancia, ya en el caso de las autoridades
solo aplica en el caso de las autoridades pues, que llevan el procedimiento de responsabilidad administrativa, que es desde que se recibe el informe de presunta responsabilidad administrativa hasta que se resuelve y recae en la autoridad sustanciadora y resolutora, que es que ellos no pueden dejar de actuar en el expediente, porque si dejan de actuar, caduca la instancia y pues ya no puede, ya, ya con este término, pues se actualizará la causal de inactividad y se decretará la caducidad de la instancia. En ese sentido, pues, tanto en la sustanciación hay términos, tanto para citar, tanto para audiencia inicial, tanto para desahogar pruebas, en el caso de las resolutoras igual, tanto alegatos, tanto para resolver, etcétera. O sea, en todo hay términos, entonces si dejan de actuar y dejan ahí parado el expediente, pues caduca la instancia. Esta debe ser pedida o solicitada más bien por el servidor público o el particular imputado. Refiere que estos términos se contabilizarán en días naturales, no en días hábiles. Ahora, existen muchos medios de impugnación que son de nueva creación. Hablando rápidamente de ellos, son 5. Son recursos, es el de inconformidad, el de revocación, el de reclamación, el de apelación y el de revisión. En esta diapositiva observamos que tenemos ante quién se promueven en ese sentido, o sea, en qué etapa procesal deben de ir. El de inconformidad va en la investigación, la AI es de autoridad investigadora, el AR es de autoridad resolutora, el AS es de autoridad sustanciadora. La inconformidad se interpone cuando se hace la calificación de la falta. El de revocación es cuando hay una resolución de una falta administrativa no grave con la autoridad resolutora. En el caso de la reclamación, pues es en cuestiones de resoluciones interlocutorias. Aquí tenemos el ejemplo donde admitan, desechen o tengan por no presentado el IPRA, la contestación o algún desahogo de prueba, o decreten o nieguen el sobreseimiento. En este caso, pues pueden ocurrir tanto en la autoridad resolutora o en el procedimiento de la autoridad sustanciadora. Tenemos después el recurso de apelación, que es en términos de la resolución de faltas administrativas graves y pues contra la misma autoridad resolutora. Y por último, el de revisión es cuando ya hay una resolución definitiva, que ya hayan agotado todos los medios de impugnación, si fue juicio contencioso, nulidad en el tribunal. Pues este va destinado a que se lleve bajo las premisas de la ley de amparo. Me parece que es 103 y 107 constitucional, quien regula la competencia de los tribunales federales y se interpone ya cuando estás en el último recurso, por así decirlo, que ya es definitiva. Y ya está en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa porque ya recurriste pues a todos los medios de impugnación anteriores. Y con esto concluimos pues lo más general o más importante, los cambios sustanciales de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Obviamente hay mucho de qué hablar. Cualquier duda que tengan en relación a esta, pues podemos seguir en contacto y comentarlo. Ahora bien, hablando de las leyes reformadas, nos pasamos rápidamente a las reformas de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Antes era el Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa, cambia la denominación y cambian ciertas adecuaciones a la misma ley.
En esto podemos entender que seguimos inmediatamente de la Ley General de Responsabilidades Administrativas a esta reforma a la Ley Orgánica, porque, como bien lo comenté, escuetamente, por así decirlo, por el tiempo que los tribunales, en este caso, hablando de este tribunal, se encargará de la resolución de las faltas administrativas graves, que ya se pasa a un organismo autónomo y sale de la misma resolución del mismo ejecutivo, pues seguimos con esto. Ahora, la competencia que tiene el tribunal viene contenida en el artículo 4. Todo lo que nos refiramos aquí a artículos, hablamos de el subtema que viene relacionado, en este caso de la ley orgánica del tribunal. Entendemos como la competencia que tiene el tribunal, que conocerá de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de particulares vinculados con faltas administrativas graves promovidas por la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de los entes públicos federales o por la Auditoría Superior de la Federación para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como fijar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales. Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del tribunal para imponer sanciones a particulares por actos o omisiones vinculados con faltas administrativas graves se contrapone o menoscaba la facultad de cualquier ente público para imponer sanciones a particulares en términos de la legislación aplicable. Como comentábamos, la imposición de sanciones, aunque resuelva pues, la autoridad resolutora, aunque suene redundante, así se llama, pues esta será ejecutada por la propia dependencia o entidad. En el caso, esto hablando de por ejemplo, lo que mencionaba, destitución del cargo, en el caso de faltas administrativas de particulares, pues inhabilitación para participar en, no sé, en contrataciones públicas. Obviamente hay mucho de lo que no hablé, porque voy a regresarme un poco a lo que a las sanciones a las que están sujetas. En el caso de los servidores públicos, las faltas administrativas no graves se puede dictar desde una amonestación, ya sea público o privada, una suspensión del empleo o cargo o comisión, o sea, del servidor público, ya sea de 1 a 30 días naturales. En el caso igual de estas faltas administrativas no graves, puede ser la destitución que hablábamos, o por último la inhabilitación temporal, que no puede ser menor a 3 meses ni mayor a 1 año. Posteriormente, hablando de las faltas administrativas graves, pueden ir desde la suspensión igual de 30 a 90 días, la inhabilitación temporal, que puede ir de 3 meses a 1 año, dependiendo de la cuestión de las sumas que, por ejemplo, cuando va de 3 meses a 1 año es cuando no cause daños ni perjuicios y no exista pues un beneficio o un lucro. En el caso de que de 1 año a 10 años, si excede de 200 sumas, que es aproximadamente, por acá lo tengo anotado, es de 16,120 pesos actualmente. Claro que el UMA va cambiando, pero es un aproximado, 16,000 pesos. Y cuando sea de 10 a 20 años, es si excede de los 16,000 pesos. También pueden imponer la destitución, también una sanción económica de hasta 2 tantos del beneficio obtenido, y también pueden amonestar, tanto privado o público, con el apercibimiento o privación del derecho al ascenso.
En el caso de las personas que son particulares, pues se puede sancionar desde una sanción económica, desde una inhabilitación, que es eso que hablábamos de participar en contrataciones públicas, o por último en una indemnización para, pues, reparar los daños y perjuicios cometidos. En ese sentido, pues ya que conocemos más de los tipos de sanciones que declara tanto el propio Poder Ejecutivo cuando hablamos de no graves, este tribunal que es autónomo cuando hablamos de faltas graves y de particulares. Y continuamos con cómo se integran los órganos colegiados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En primer lugar está la Sala Superior, en segundo la Junta de Gobierno y Administración, y por último las salas regionales. En este sentido, vamos a hablar un poquito más de la Sala Superior y las salas regionales, porque tienen que ver con la aplicación de la materia. Tenemos que la Sala Superior se integrará por 16 magistrados, funcionará con un pleno general, un pleno jurisdiccional y 3 secciones, y de los magistrados de la Sala Superior, 14 ejercerán funciones jurisdiccionales, uno de los cuales va a tener que presidir, y 2 formarán parte de la Junta de Gobierno y Administración. Entonces ahí se contemplan los 16 magistrados. Antes de la reforma eran 13 magistrados, aquí se aumentan 3 que pertenecen a la tercera sección de esta sala, y tenemos cómo se integran las secciones de la sala. La primera sección, la segunda sección y la tercera sección. Antes solo había 2, se crea esta nueva. La primera sección está integrada actualmente por 5 magistrados, eso no cambió, y la segunda igual por otros 5. Ambos tienen competencia en materia administrativa y fiscal, y en el caso de la tercera sección, que es la de nueva creación, se integra por 3 magistrados, tiene competencia en materia de responsabilidades administrativas, y tenemos las atribuciones de la sección tercera de la Sala Superior, que están contenidas en el artículo 20, tienen la competencia de fungir como autoridad resolutora para la sanción de responsabilidades administrativas graves y de particulares. Tienen un presidente en esta tercera sección. Ellos, como son la Sala Superior, ahorita vamos a hablar de la que está por encima, luego vamos a hablar de las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas. Las salas especializadas son las que van a resolver, y esto va a ser como el superior jerárquico para los medios de impugnación. Ellos resuelven el recurso de apelación del que hablábamos hace un momento, pues tienen un presidente, se componen por este órgano colegiado, no funcionan individualmente los magistrados, sino que sesionan y con ello resuelven. Tienen facultades de atracción para los procedimientos administrativos. Además, resuelven el recurso de reclamación, del cual mencionábamos y que les van a hablar en el próximo módulo. Fijan la jurisprudencia, obviamente con los 5 precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario, que se ve en los tribunales federales o en los estatales. Pueden designar al secretario adjunto de la tercera sección, que lo promueve el presidente. Conocen del recurso por medio del cual se califica como grave la falta administrativa que se investigue contra un servidor público, impone las medidas precautorias y medidas cautelares que soliciten en términos de la ley general. Aquí hablando de las medidas precautorias, desde que la autoridad envía el informe de presunta
de la autoridad investigadora envíe el informe de presunta responsabilidad administrativa, puede dictar este tipo de medidas cautelares que eviten, por ejemplo, la sustracción de documentos, cualquier cosa. Pueden dictar, así como en materia penal, pues cierto tipo de, de medidas cautelares que sirvan para que no se ocasione un perjuicio al servicio público. También fijan responsabilidad a los servidores públicos y particulares derivadas del pago de indemnizaciones o sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública. Imponen pues a los particulares de faltas administrativas graves los tipos de sanciones. Tiene competencia obviamente territorial. Esta tercera sección es a toda la República. Las salas especializadas pues ahora sí comparten territorial, perdón, no comparten, sino que delimitan su ámbito de competencia entre estados, y lo veremos un poquito más adelante. Y que también dan seguimiento a la ejecución de las resoluciones que se emitan, y posteriormente también hablamos de cómo se toman las resoluciones, que serán por mayoría de votos, que funcionarán en esta tercera sección. Pues ellos deben de sesionar, deben de discutir sobre las resoluciones. Habla que los magistrados no pueden abstenerse de votar a menos de que tengan un conflicto de intereses. Tienen la obligación de estar presente en la sesión y discusión del asunto. Los preside pues, el mismo presidente de esa tercera sección. Habla de las suplencias, que serán suplidos por el magistrado presidente, los presidentes de sección o por alguno de los magistrados del pleno jurisdiccional, que todos son los mismos que integran la sala superior en general, pero pues con sus distintos caracteres que ostentan en esta sala superior. Siempre van a tener que el plazo para redactar la resolución va a ser de 5 días hábiles después de la sesión, que se deben de firmar de manera colegiada por los 3 magistrados y el secretario adjunto, que es el que va a proyectar. Aquí habla de cómo se integra, que ya habíamos hablado, de 3 magistrados. Bueno. Listo, es que estaba tomando un poquito de agua para aclarar un poco la garganta. También hablamos que las sesiones de la sala superior van a ser de carácter público. Aquí también se reformó una cuestión del Pleno General de la Sala Superior, que cada 5 años va a presentar un diagnóstico cualitativo y cuantitativo sobre el trabajo de las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas, el cual deberá ser remitido para su consideración al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, por conducto de su secretario ejecutivo, que ya habíamos hablado de él, que es quien preside la Secretaría Ejecutiva del SNA, y para que el Comité Coordinador emita las recomendaciones sobre la creación o supresión de salas especializadas en la materia. Esto, pues generalmente observamos que lo hacen derivado del sentido de que si existe mucha carga procesal, pues se van a abrir más salas, o en dado caso de que no exista tantos procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas graves y particulares, pues se van a ir suprimiendo las salas. En ese sentido, pues lo más real es que nunca vayan a disminuir, sino que vayan a crecer. Luego tenemos los tipos de salas que existen dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, refiriéndonos que existen 4 tipos: las ordinarias, las especializadas,
las mixtas y las auxiliares. Las ordinarias, como su nombre lo indica, pues son las que conocen de todos los asuntos generales que vienen en el artículo 3, tienen competencia pues general, a excepción de las que especialicen a través de materias, como ejemplo esta de materia de responsabilidades administrativas, que no tienen competencia para conocer de eso. Hay otras salas especializadas como de comercio exterior, etcétera. O sea, las ordinarias son el comodín que va a conocer casi de todo, a excepción de las especializadas. Las auxiliares son las que apoyan a las salas regionales o las especializadas y ordinarias en el dictado de sentencias definitivas. Estas salas auxiliares, como en el tribunal, como en el Poder Judicial de la Federación, solo se encargan de la resolución, remiten los autos una vez que esté pues concluido todo el proceso jurisdiccional, únicamente apoyan en la resolución derivado de la carga de trabajo, pues remiten a estas salas auxiliares a la resolución de, de la propia materia de la remisión del expediente. Su circunscripción territorial la determinará el Pleno General, la propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, de acuerdo a los estudios cualitativos y cuantitativos, dependiendo del rezago, así es como se crean las salas auxiliares y coadyuvan pues en la resolución de asuntos derivado de la carga de trabajo de las demás salas. Por último, tenemos salas especializadas, que son las que atienden en materias específicas, o sea, solo tienen competencia en determinadas funciones, con la jurisdicción, competencia y sedes que determine esta ley o el reglamento interior del tribunal, de acuerdo a los estudios y propuestas de la Junta de Gobierno y Administración, con base a la necesidad del servicio. Realmente a veces es mejor la creación de salas especializadas porque así potencializa pues, ahora sí, la capacidad de los servidores públicos adscritos a estas salas para que resuelvan de una determinada materia. Sabemos que no es lo mismo estar resolviendo de 15 asuntos diferentes que cada uno debe de buscar diferente legislación que cuando nada más tienes la aplicación de una materia. Entonces, la verdad, sí es una de las mejores ideas ir acotando en salas especializadas pues la competencia de la resolución de los asuntos. En el Poder Judicial de la Federación también podemos ver que se dividen en materia administrativa, en materia penal, en materia laboral, también existen las salas auxiliares, también en el caso de los juzgados de distrito, pues son de materia pues general que tienen de distinta competencia, desde materia penal, mercantil, civil, etcétera. Bueno, existen, por mencionar algunos, 4 ejemplos de salas especializadas. Esto se puede checar en la página oficial del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Las que me interesaron más a mí son las de materia de propiedad intelectual, de materia ambiental y de regulación, de materia de comercio exterior y de materia de responsabilidades administrativas, que es la sala, las famosas llamadas anticorrupción de las que vamos a hablar. Y por último tenemos a las salas mixtas, que son aquellas que contengan 2 de las funciones anteriores, o sea, que sean ordinarias y a que a su vez sean auxiliares, pudiera ser el caso. Ahora, todas estas salas se integrarán por un número de 3 magistrados, o sea, va a ser un órgano colegiado, como lo mencionábamos desde el inicio, y
pues su jurisdicción va a ser en la circunscripción territorial y sede que le sea asignada en el reglamento interior del tribunal. Dependiendo, por ejemplo, de estas salas especializadas anticorrupción, solo va a haber 5, entonces se van a repartir cada una de ellas diferentes estados y van a tener esa competencia territorial. Para efecto del artículo anterior que mencionábamos, el territorio nacional se dividía en regiones con los límites territoriales que determina el reglamento interior. Ahí vemos pues toda la competencia, podemos revisarlo en la misma página y ver todos los tribunales y las salas que existen, su domicilio y competencia por estado, obviamente pues como lo dice el artículo, pues ya tienen unas regiones instauradas, igual que los tribunales federales que funcionan por circuitos, pero bueno, remitiéndonos a que únicamente se refieren a espacio territorial, estados, municipios, etc. Las atribuciones de los presidentes del tribunal, hablando de todos estos órganos colegiados, pues el presidente va a tener que atender toda la correspondencia, reunir los informes previos y justificados de los juicios de amparo, dictar las medidas que exija para determinar la disciplina de ese tribunal, enviar al presidente de la sala superior las excusas, realizar actos jurídicos o administrativos, y proporcionar oportunamente informes sobre el funcionamiento de la sala a la Junta de Administración, dirigir la oficialía de partes, verificar que la sala se utilice el sistema de control y seguimiento de juicios, o sea que se registre pues los asuntos que llevan. De ahí tenemos la propuesta que se hace a la Junta de Gobierno y Administración, pues a los actuarios que no cumplan con sus obligaciones, comunicar la falta de alguno de los magistrados integrantes de esa sala y que la suplencia de un magistrado se cubrirá por los secretarios de acuerdos. Continuamos y ahora especificamos sobre las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas, contenida en el artículo 37, y nos habla que el tribunal contará con salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas y que cada una tendrá competencia respecto de las entidades que conformen las circunscripciones administrativas, mismas que determinará el Pleno General a propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, de acuerdo a estudios cualitativos y cuantitativos. Ahora, hablando de las atribuciones de estas salas, pues conocerán de los procedimientos y resoluciones de que se refiere el artículo 4, que es el que hablamos al inicio, de materia de responsabilidades administrativas, y resolverán respecto a las faltas administrativas graves y obviamente investigadas y sustanciadas por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control, según sea el caso, la imposición de sanciones, tanto a servidores públicos o a particulares, hablando de personas físicas o morales. Tenemos que dictar las medidas preventivas y cautelares para evitar que el procedimiento sancionador quede sin materia y el envío de recursos obtenidos de manera ilegal. En este caso yo les mencioné el ejemplo de que en dado caso de que se presuma que el servidor público puede sustraer, por ejemplo, tiene una falta administrativa de encubrimiento, está ocultando sus propias faltas administrativas. Como una medida cautelar conducente, se va a dictar que se suspenda a ese servidor público mientras se desahoga el procedimiento de responsabilidad administrativa.
porque hay elementos que permitan definir que la medida cautelar es pues realista, en términos pues se debe de justificar, fundamentar y motivar. En el caso de encubrimiento, pues podría ser una causal que inmediatamente pueda quitar una medida cautelar de suspensión del servidor público. En ese entendido, las medidas cautelares pues no definen que el servidor público vaya a ser sancionado, o sea, no presumen o violan el principio de presunción de inocencia, y tampoco van a poder dejar de cobrar, o sea, ellos van a seguir gozando de sus mismos beneficios laborales, solo se va a suspender hasta que se resuelva el procedimiento de responsabilidad administrativa. Luego, la siguiente competencia es que conocerán de los procedimientos, resoluciones definitivas o actos administrativos que se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las que nieguen la indemnización o que por su monto no satisfagan al reclamante, y las que impongan la obligación de resarcir daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación en términos de responsabilidad patrimonial, pues toda esa cuestión de indemnizaciones. De las resoluciones definitivas que interpongan en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de todos los recursos procedentes de los que hablábamos. Ahora bien, las atribuciones de los magistrados pues es admitir, prevenir, reconducir o dictar las acciones del mejor proveer, la acción de responsabilidades contenidas en el informe de presunta responsabilidad administrativa, admitir o tener por no contestar la demanda en sentido negativo. Un momento. Listo, disculpen, continuamos. Admitir o rechazar la intervención del tercero, hablando del tercero interesado, admitir, desechar o no tener por ofrecidas las pruebas, admitir, desechar y tramitar los incidentes y recursos que le competan, y formular los proyectos de resolución, dictar los acuerdos o providencias de trámite, todos los conducentes, formular el proyecto de resolución definitiva, dictar los acuerdos y providencias relativas a las medidas cautelares o provisionales de las que hablábamos, y proponer a la sala la designación del perito tercero, solicitar la debida integración del expediente para conocer la verdad material del mismo. Podrán solicitar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los mismos, ordenar las prácticas de mayor proveer y los desahogos de pruebas periciales cuando se planteen cuestiones de carácter técnico o no hubiera sido ofrecida por las partes en el procedimiento de investigación, dirigir la audiencia de vista con el personal de apoyo administrativo que requiera, dar seguimiento y proveer a la ejecución de las resoluciones que se emitan y las demás conducentes. Ahora, hablando de los nombramientos de estos magistrados, como sabemos, son 5 salas especializadas
Cada una se compone por 3, multiplicamos 3 por 5, nos da 15, y ahora bien, son 3 magistrados de la Sala Superior que integran la tercera sección, y son 18 magistrados, los especializados en materia de responsabilidades administrativas, que se sumaron con la reforma constitucional del 2015 y sus leyes pues, accesorias. Ahora bien, los magistrados de la Sala Superior serán designados por el presidente de la República y ratificados por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes del Senado de la República, o en el caso de que esté el Senado de la República en sus recesos, será por la Comisión Permanente, que fungirá igual de la misma manera que el Senado de la República. Durarán en su encargo 15 años improrrogables. Ahora, en el caso de los magistrados de la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas, de igual forma, son designados por el presidente de la República, pero necesitan ser ratificados por mayoría de votos de los miembros del Senado de la República, o en su caso por la Comisión Permanente en los recesos de esta. Estos durarán en su cargo 10 años, al cabo de los cuales podrán ser ratificados con una sola actuación para otro periodo igual, excepción hecha de los magistrados de las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas, cuyo nombramiento en ningún caso podrá ser prorrogable por otros 10 años más. Ahora bien, para las designaciones a que se refiere el presente artículo, el titular del Poder Ejecutivo acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y académica de la persona propuesta, excepto el que sea valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte del Senado. Para ello, conforme a la normatividad del órgano legislativo, se desahogarán las comparecencias correspondientes, en que se garantizará la publicidad y transparencia de su desarrollo. Las comisiones legislativas encargadas del dictamen correspondiente deberán solicitar información a las autoridades relativas a los antecedentes penales y administrativos que consideren necesarios para acreditar la idoneidad de las propuestas. Los requisitos de los que hablábamos para ser magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para todo tipo de magistrados, tanto de la Sala Superior como de las salas especializadas, es ser mexicano por nacimiento, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, ser mayor de 35 años de edad a la fecha del nombramiento, contar con buena reputación y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. Ser licenciado en Derecho con título registrado, expedido cuando menos 10 años antes del nombramiento. Contar como mínimo con 8 años de experiencia en materia fiscal, administrativa o en materia de fiscalización, responsabilidades administrativas, hechos de corrupción o rendición de cuentas. En el caso de esta ley orgánica, los artículos transitorios regulan los nombramientos de estos magistrados. Especifica en el transitorio quinto que en los casos de estos nombramientos que integran la tercera sección y las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas, el titular del Ejecutivo deberá enviar las propuestas al Senado a más tardar en el periodo ordinario de las sesiones del Congreso de la Unión, inmediato anterior a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el entendido de que se emitió en el año 2016, entró en vigor en el año 2017 por sus transitorios, y en el año 2017 debía de enviarse la propuesta por el entonces presidente para la aprobación del Senado. Más que nada es una ratificación. Ese supuesto sí se cumplió. Más adelante veremos en qué consistió el seguimiento, porque el entonces presidente sí envió la propuesta, solo que los senadores no ratificaron el nombramiento de los 18 magistrados propuestos, se detuvo
ya se impugnó por vía de amparo indirecto, se acudió al juicio de amparo, posteriormente se hizo un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado en materia administrativa, lo impulsó el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Actualmente ya hay una resolución respecto emite la obligación al actual presidente y a la Cámara de Senadores de cumplir con la designación de los 18 magistrados. Bueno, siguiendo hablando del artículo transitorio, los magistrados a que se refiere pues la sala superior y las especializadas mantendrán su adscripción a la sección tercera y a las salas especializadas, al menos durante los primeros 5 años. De ahí tenemos que a partir de la entrada en vigor de la ley general, el tribunal debía de contar con 5 salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas de conformidad con el artículo 37 de la ley orgánica. Así que el Pleno deberá ejercer la facultad a que se refiere la fracción 11ª del artículo 16 para que se expida el presente decreto. En ese sentido, a la presente fecha no se cuenta con estas salas especializadas, ni en su caso se cuenta con los magistrados que ocupan la tercera sección en materia de responsabilidades administrativas. Actualmente el gobierno en turno, refiriéndonos al gobierno federal, promovió medios de impugnación en consecuencia de la resolución del recurso de revisión del amparo indirecto y especificaban en ese tenor un cambio de reformas a la ley para que no se contemplara esas salas especializadas, porque la Constitución en la reforma del 2015 no incluyó la integración de todas las salas especializadas en materia anticorrupción, sino que únicamente incluyó la sala superior. Aquí en el artículo 73 habla de que la sala superior se compondrá de 16 magistrados, reformando la anterior que asumía que 3 se integraban pues la sala superior, y ahora con esta denominación y cambio hacia los 16, pues incluye los tres que son referentes a la tercera sección en materia de responsabilidades administrativas. Sin embargo, en la Constitución no se incluyó el nombramiento de los otros 15 magistrados que, bueno, conllevan una cuestión de carga procesal y de creación de nuevos organismos jurisdiccionales referentes a materia de responsabilidades administrativas que debían de llevarse a través de salas especializadas en esas materias, para que a su vez la tercera sección pues enviara los recursos y ordenara lo conducente. En ese sentido, pues ya sabemos que duran los magistrados de la tercera sección 15 años y los de las salas especializadas duran 10 años. Como esto no se llevó a cabo, intentaron usar una reforma en cuestión de aumentar, pues, de disminuir, aumentar la carga laboral de los tribunales para que los que son ordinarios actualmente llevaran esta competencia de materia de responsabilidades administrativas. Sin embargo, esta propuesta no ha sido aprobada. Ahora bien, intentaron también promover una reforma para que se creara en la Suprema Corte una sala especializada en materia de combate a la corrupción, pero como tal, pues hay muchos. Tengo una opinión personal que tal vez por el tiempo no puedo comentar, pero bueno, lo veremos en su momento. Por último, tenemos que los magistrados de la sala superior y de las salas especializadas que se quedaron detenidos sus nombramientos. Aquí tenemos como tal la resolución del recurso de revisión del juicio de amparo indirecto,
podemos acceder a ella. Se las voy a mostrar de manera muy rápida. Aquí está la sentencia. Como ven, y ya lo habíamos platicado en la clase anterior, el Comité de Participación Ciudadana ha promovido 4 amparos. Uno de estos es el relacionado con los nombramientos, que deja en estado de indefensión a los ciudadanos, en el sentido de que pues no hay magistrados que estén especializados en esa materia, aunque sí fueron nombrados, no fueron ratificados. El Senado omitió ratificarlos y en general vienen todos los antecedentes, pueden leerla. Hay muchas cosas de las que hablar, pero por el tiempo no me va a dar para poder abundar en ella. Hablamos que en este caso sí le concedieron pues el interés legítimo y jurídico por su función de CPC, que viene en la ley del Sistema Nacional Anticorrupción. Sí les concedieron que cumplían con estos requisitos para ser quejosos. Posteriormente, el derecho vulnerado que aquí el juez de distrito en primer lugar hizo referencia fue al ambiente de la ciudadanía, de un ambiente libre de corrupción, que abre un nuevo paradigma en la creación de nuevos derechos humanos. Viene contenido, está muy interesante, la verdad. Viene la defensa, pues, de tanto el presidente, tanto de la Cámara de Senadores. Sin embargo, pues concluyen en esta orden. Aquí viene pues, toda la contestación de los agravios que hicieron valer en el recurso y concluyen los efectos de esta resolución. El amparo se concede favorable y para el Senado de la República y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que deben continuar, los obliga a continuar con el proceso de designación de las magistradas y los magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal el 24 de abril del año 2017, para lo cual deberán llevar a cabo las comparecencias de los candidatos, ponderar y determinar si reúnen el perfil idóneo para ocupar y ejercer el cargo para el cual fueron propuestos las personas designadas, observando puntualmente los lineamientos y las directrices establecidas en esta ejecutoria. Vienen en todos los considerandos. Cumplido con lo anterior, deberán proceder a la rectificación o el rechazo de las propuestas respectivas de los 18 magistrados, 3 de la tercera sección y 15 de las salas especializadas. Y en el caso del presidente de la República, establece la obligación que en caso de que pues rechacen totalmente o parcialmente la propuesta de designación de esos magistrados del año 2017, en ejercicio de su facultad exclusiva y con plena libertad de decisión, debe realizar una nueva designación de propuestas para los magistrados que integran la tercera sección o las 5 salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y que deberá cumplir con justificar individualmente el perfil idóneo para ejercer las funciones jurisdiccionales especializadas, observando puntualmente los lineamientos y directrices establecidos en la ejecutoria que se encuentran en los considerandos, y deberá enviar la propuesta de designación a la Cámara de Senadores para que en su caso rechace o ratifique las propuestas que haga en esta segunda propuesta. Y estos fueron los términos. Posteriormente, el Ejecutivo Federal intentó impugnar por medio de una controversia constitucional. Sin embargo, pues fue desechada de manera inmediata porque era improcedente, porque entendemos que el juicio de amparo indirecto y el recurso de revisión es la última instancia para este y no pueden acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer este tipo de actos. Me extiendo y continuamos con
la otra parte de la ley orgánica de la PGR, que ahora pues es la Fiscalía General de la República. Habla de la designación igual de la... Voy a parar la clase y voy a proceder a enviarles el material. Hablando, quedó pendiente la cuestión de materia penal que van a abundar en el módulo quinto, y en este van a ver pues la cuestión de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción, la nueva creación del capítulo décimo de los delitos en materia de corrupción. Aquí están las diapositivas, sin embargo por cuestiones de tiempo ya no me va a dejar abundar. Y en el caso de la última actividad de este módulo, se las voy a mandar por medio del grupo de WhatsApp para que se termine. Les agradezco mucho su participación. Sé que esta fue la única que no participaron, en el sentido de que fue pregrabada horas antes de nuestra clase habitual. La última clase no la pude dar en tiempo y forma, pero agradezco por su colaboración. Hasta luego.